Bueno, los voy a presentar. Bienvenidos a todos a la segunda sesión del seminario. Esta sesión va a tratar sobre políticas públicas dentro de la salud pública. Nos acompañan el maestro Cristian Alberto Arellano, que va a ser nuestro moderador en esta sesión, el maestro Ariel Almazán, el maestro Alejandro Efraín y la maestra Claudia Rivera. Bienvenidos a nombre de la doctora Rocío Ruiz. Tuvo un evento con el gobernador y por eso no puede estar con ustedes para presentarlos, pero me encarga que les diga que la disculpen por esta situación, sale de su control, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar al maestro Cristian Alberto. Él es abogado de formación, tiene la maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública. Actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. Es consultor externo en diversas áreas, diplomado en presupuesto basado en resultado, gobierno abierto, se especializa en protección de datos personales, tiene actividades extracurriculares y él ahora nos va a ayudar con a moderar esta sesión. Entonces, maestro, pues bienvenido y adelante. Lo Gracias, muy escuchamos. amable. Buenas tardes. Pues primeramente agradecer a nuestra anfitriona, ¿no? La doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, quien nos extendió tan amable y distinguida invitación a moderar el Seminario Internacional, Temas Públicos para la Transformación de las Políticas Públicas y de Gobierno, con especial acentuación en la transformación de políticas públicas de salud, hacia dónde vamos, ¿no? Y por supuesto, a Alma Reyes Salazar, quien amablemente atiende la instrucción de la directora, toda vez que no nos puede acompañar. Y pues obviamente al amable público que nos hace el favor de escucharnos y seguirnos. Además de resaltar la valiosa participación que habrán de tener nuestros reconocidos ponentes, como lo son la maestra Claudia Ramírez, seguida del maestro Ariel Almazán, y por último, el doctor Alejandro Benítez. Sin más preámbulo, daré lectura a la semblanza de la maestra María Claudia Rivera Luna, actual coordinadora estatal de programas de VIH, ITS y hepatitis de los servicios de salud del estado de Puebla. La maestra cuenta con maestría en Administración de Servicios de Salud, además de un máster en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Ha cursado diversos diplomados en las materias de epidemiología, salud pública, estadística por el Instituto Nacional de Salud Pública y también un diplomado en derechos humanos por la UNICIDA y otros más referente al marco lógico por el Centro de Estudios Económicos para América Latina, por sus siglas CEPAL. Entre su haber profesional, se ha desempeñado en diversos cargos en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, donde actualmente es coordinadora estatal de los programas de VIH, ITS y hepatitis C de los servicios de salud del Estado de Puebla, y docente en la maestría de salud pública en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Damos la bienvenida a la maestra María Claudia Rivera Luna, quien habrá de empezar con su ponencia hasta por 20 minutos. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco a los organizadores la invitación para participar en este seminario. Y bueno, en el marco de este apartado de políticas públicas, realmente es muy importante el que se analice o se revisen las políticas públicas en materia de salud. Y un caso muy particular de políticas públicas en materia de salud es precisamente el caso de la infección por el VIH. Agradecería que me comenten si ya está siendo observada mi presentación. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, en materia de política pública en salud, un caso importante para nuestro país y para el mundo entero ha sido la atención y la respuesta a la infección por el VIH. En este siglo pasado, se surge una alerta
como hoy la del COVID, surge una alerta en 1981, una nueva enfermedad que atacaba de manera particular a hombres gays, a personas de raza negra y a personas de origen haitiano, alertaba a los Estados Unidos. Una infección o una nueva enfermedad que daba cuenta de personas que se veían seriamente afectadas, presentando algo que en medicina llamamos infecciones oportunistas. De repente, un grupo de hombres que como particularidad tenían las prácticas sexuales con hombres o eran homosexuales abiertamente, empezaban a presentar unas nuevas enfermedades que usualmente solo se presentan en personas que tienen afectaciones de su sistema de defensas, de su sistema inmunológico. De hecho, esto llevó a pensar a la sociedad que era una nueva enfermedad que solo atacaba a personas homosexuales. Eso generó una respuesta social de estigma y discriminación que hasta la fecha, 40 años de los primeros casos descritos, justo en este 2021, estamos cumpliendo 40 años de los primeros casos que se describieron del entonces llamado cáncer gay, porque se veía que afectaba principalmente a poblaciones de este tipo. Sin embargo, muy pronto esta nueva enfermedad nos daría cuenta de que no solo las personas homosexuales, las personas de raza negra eran afectadas. Muy pronto nos dimos cuenta para 1983 que el equipo de Luc Montagnier reportaba que la infección, esta nueva enfermedad, era ocasionada por un virus. Entonces, en ese momento se le llama virus linfotrópico porque atacaba de manera particular al tejido linfoide. En un inicio, al ser esta infección o esta nueva enfermedad atacar a grupos específicos de población, parecía que no hubiera nada que hacer. Sin embargo, la organización de los grupos sociales y la enorme presión que empezó a existir sobre los gobiernos en ese momento dio pie a que se empezaran a generar una respuesta, primero social, organizada, para decir algo se tiene que hacer porque es muy rápido el avance que estaba teniendo en ese momento los casos de este nuevo síndrome, que muy pronto se le dio en llamar síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque se descubrió que se adquiría, que no era hereditaria y que las personas particularmente eran afectadas en su sistema de defensas. Cuando los casos de la nueva enfermedad empezaron a afectar a entonces denominadas poblaciones inocentes, como eran los niños y mujeres, a raíz de que se identificó que los bancos de sangre podían ser una fuente de transmisión de esta nueva enfermedad, entonces es que en el mundo se empiezan a crear políticas para saber cuál era el origen de esta enfermedad y qué era lo que se podía hacer. Muy rápidamente la industria y la ciencia se unen para empezar a crear una respuesta de tratamiento y en 1987 se descubre que había una sustancia, un fármaco, o el famoso AZT, que podía favorecer que las personas que presentaban esta nueva enfermedad no evolucionaran. En 1994 se plantea que los niños y las mujeres en el mundo tendrían que verse beneficiadas de este nuevo fármaco y se crean las políticas para crear un programa de prevención de la transmisión vertical, es decir, que las mujeres pudieran recibir tratamiento para que niños y niñas nacidos de mujeres con VIH no pudieran enfermar. Para 1996 en el mundo, la cantidad de personas que habían muerto por esta nueva enfermedad ya ascendía a millones. Y entonces se crea un organismo internacional llamado ONU-SIDA, que es el organismo de las Naciones Unidas para dar respuesta a esta nueva enfermedad, el SIDA. En 1996, entonces, en el mundo se plantea que había que hacer una respuesta mundial organizada, global. Si ustedes se dan cuenta, desde 1983 que se descubre que es una infección, que es un virus el que la provoca, es hasta 1996 que se propone una política global organizada con una respuesta global debido a los millones de personas que ya habían muerto para entonces de esta nueva enfermedad. Si nosotros damos cuenta de estos 40 años, en aproximadamente 40 años de la historia de la infección por el VIH en el mundo, han muerto 40 millones de personas. Aproximadamente 1 millón de personas por año han muerto a razón
de las complicaciones que presenta la infección por el VIH. Para el 2002 empieza también a evolucionar más la ciencia en materia de detección y se pueden identificar la presencia de la infección por el VIH a través de pruebas rápidas. Esto le da un giro en la política mundial porque entonces podemos diagnosticar más temprano, pero entonces no solo se trataba de que pudiésemos encontrar a personas con VIH, sino que hay que dar una respuesta en cuanto a atención, porque logramos identificar en el mundo para el 2005 que esta infección podía ser tratable. Pero aparte de que podía ser tratable, podía hacer que las personas no murieran de SIDA, que pudieran tener acceso a tratamiento, pero entonces enfrentamos otro reto muy grande en el mundo y es cómo gestionar que las personas tengan acceso a tratamiento. Esto empezó a generar en el mundo una respuesta en materia de generar políticas públicas para el acceso a tratamiento, que en los recursos, en la gestión de recursos en materia de salud, se destinen recursos para que los países puedan facilitar el acceso a tratamiento antirretroviral, así se denomina el tratamiento para la infección por el VIH para las personas. Esto empieza a generar en el mundo una diferencia de políticas públicas, de tal manera que los países de Europa, Estados Unidos, empiezan a pugnar por políticas de acceso a tratamiento antirretroviral que van muy de la mano de sus sistemas de salud. Y eso empieza a ser una diferenciación enorme entre países que tienen una política abierta de acceso y de países que dependen de aseguradoras, de países que dependen de organismos financiadores de nivel internacional. Y esto empieza a hacer que en el mundo exista una respuesta global a la infección por el VIH muy variada, ¿no? De tal manera que tenemos hoy en día países muy avanzados con incluso a la punta en materia de tratamientos eficaces y países como el África, que además es una región en el mundo la más afectada por la infección por el VIH, que depende de organismos financiadores, que depende del Banco Mundial, que depende de muchas otras instancias para poder ofrecer una política de acceso a tratamiento. Para el 2014, este mismo organismo de las Naciones Unidas hace un llamado a todos los países a decir, necesitamos una estrategia global, porque hoy sabemos que si nosotros le damos tratamiento antirretroviral a las personas con VIH, si las diagnosticamos, si las tratamos, hemos descubierto que el mantener a raya la infección en las personas que tienen VIH puede hacer que disminuya la epidemia. ¿Por qué? Porque una persona en tratamiento antirretroviral tiene menos riesgo de transmitir la infección. Y entonces en el 2014 a nivel mundial surgió una estrategia global llamada 90-90-90, que significa que si nosotros logramos encontrar al 90% de las personas que en este momento tienen VIH y no lo saben, al 90% las incorporamos a tratamiento y logramos el control de estas personas, en términos médicos se llama que sean indetectables, podemos cortar la cadena de transmisión. Entonces, hoy rige en el mundo una política global de poder encontrar a las personas, tratarlas y controlarlas para que nosotros podamos contener el avance de la epidemia. Actualmente, esta política que se resume en el 2020, la ruta hacia el 2030, nos habla de que la política hacia la eliminación del SIDA es posible. Entiéndase SIDA como la fase avanzada de la infección. Es decir, nosotros podemos evitar que las personas mueran por SIDA si nosotros les damos acceso a tratamiento. Pero además podemos evitar que otras personas se infecten si las personas que actualmente tienen la infección reciben tratamiento. Esta política global pública se llama el tratamiento como prevención, pero eso obliga a que los países puedan tener una política de acceso a tratamiento antirretroviral. Ese es el marco global. ¿Qué ha pasado en México? En México, en 1983, se describe el primer caso de SIDA y la verdad es que nuestro país es ejemplo de un país con ingresos bajos, con una respuesta muy rápida y además acelerada en materia de la infección por el VIH. En 1986 se crea el Comité Nacional para la Prevención del SIDA, el CONASIDA, y empieza a analizar que es necesario, a razón de lo que ya se sabe en el mundo, crear políticas públicas en materia de prevención, en materia de control. Y en 1986, uno de los grandes logros, y muy pronto en nuestro país, se hace obligatoria realizar pruebas de VIH a todos los donantes de sangre. Esto es una de las primeras muestras de lo que puede hacer la organización de la política pública
porque ahí se le puso un alto a la transmisión del VIH al hacer obligatoria que todas las personas que donan sangre se les haga prueba de VIH. Pero además, para 1987 se regula en la Ley General de Salud que está prohibida la comercialización de sangre y sus derivados, y entonces se crea una gran pauta para hacer voluntaria la donación de sangre y evitar la comercialización. Y definitivamente es la respuesta a la infección por el VIH en materia de política pública, de gestión y de legislación, lo que hace un parteaguas para además dar una respuesta que limita la transmisión del VIH por esta vía, por la vía sanguínea. De hecho, México es ejemplo en ese sentido. En 1989, a razón del avance de la infección, se crean las primeras clínicas de atención al VIH. Sin embargo, nos enfrentamos a un gran reto, y es el costo de los tratamientos. Se crea un organismo social, por así decirlo, privado, que es FONSIDA, alrededor de 1992 y hasta 1996, y entonces los primeros en dar una respuesta para el tratamiento antirretroviral en México es FONSIDA y el Instituto Mexicano del Seguro Social, algo que ofrece un reto en materia de atención, porque, bueno, las personas que tenían seguridad social tenían acceso a los primeros fármacos para atender la infección por el VIH, pero ¿qué pasaba con el resto de la población? En 1998 se hacen, a razón de la presión social, y eso sí es muy importante, las organizaciones civiles empiezan a hacer presión ante las autoridades, ante el Congreso, para poder gestionar un presupuesto que destinara recursos para el tratamiento de las personas y que las personas con SIDA dejaran de morir. En 1999, a razón de esta presión muy fuerte de las marchas, de la organización de la sociedad civil, de la interacción y el cabildeo con las autoridades gubernamentales, en el 2000 se crea en nuestro país lo que se ha denominado política universal de acceso a tratamiento antirretroviral, de tal manera que se empieza a destinar presupuesto y a etiquetar presupuesto para la atención específica de la infección por el VIH. De hecho, a pesar de los altos costos, cada vez ha sido mayor el presupuesto que se ha otorgado para esta infección. En México, como en la mayoría de los países en desarrollo, hay factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas con VIH. De tal suerte que México no solo tuvo que destinar recursos, se tuvieron que generar escenarios para atender otras situaciones de vulnerabilidad, como es la discriminación. Y es también el tema de VIH quien da pie a que se creen otros organismos, por ejemplo, aquellos para prevenir la discriminación, y que ya no solo se enfocan en materia de prevenir la discriminación para personas con VIH, sino hoy alcanza incluso la discriminación para no discriminar por cuestiones de sexo, de género, de orientación sexual, y hoy incluso abarca otras poblaciones. Desde luego, la migración también es un factor de alta vulnerabilidad, y México también crea políticas públicas en materia de otorgar acceso a tratamiento incluso a personas migrantes o en tránsito a lo largo del país, y se crean además documentos y regulación para disminuir el estigma en las personas que viven con VIH. Nosotros podemos identificar que en materia de VIH y la atención al VIH, realmente la respuesta en nuestro país ha sido una política pública en acción. Tan solo para los primeros años en los que se gestiona toda esta parte de recursos, en términos absolutos, el gasto en materia de atención de VIH se incrementó de 1997 de 89.8 millones de dólares a 179.7 millones de dólares para el año 2000, es decir, un incremento prácticamente del 100%. Hoy en día en nuestro país el gasto en materia de VIH-Sida, por ejemplo, para una entidad federativa, tan solo una entidad federativa como es el Estado de Puebla, puede abarcar aproximadamente unos 200, 300 millones de pesos anuales para la atención de personas con VIH solo de una entidad federativa como es el Estado de Puebla, ¿no? Entonces, realmente en materia de designación de recursos ha sido
un avance impresionante para dar respuesta a un problema de salud pública. Porque, ¿qué pasaría si no se hubiesen gestionado todas estas acciones, toda esta respuesta organizada? Lo más seguro es que muchas más personas, aparte de haber adquirido la infección, muchas más personas hubiesen muerto a causa de las complicaciones. Y esto no solo implica un gasto y una pérdida en términos de vida y de años saludables para las personas, sino también en términos de costos para el país en materia de costos en salud. Actualmente, los ejes de la política pública en respuesta al VIH y el SIDA en nuestro país tiene tres grandes ejes. En primer lugar, la prevención. México ha hecho campañas enfocadas a reducir los riesgos de transmisión del VIH y de manera muy particular focalizado y tomando en cuenta a las poblaciones más afectadas y a las poblaciones que más pueden estar en situación de vulnerabilidad. El ejemplo de la política pública en nuestro país definitivamente es la atención, el seguir destinando recursos, el haber destinado desde hace varios años y seguir destinando recursos para el tratamiento de las personas con VIH es un ejemplo del eje de la política pública en materia de salud en nuestro país. Y el tratar de mantener la sustentabilidad a lo largo de los años y de los cambios de gobierno, que además eso ha sido también un ejemplo de la respuesta, la sostenibilidad de una política que arrancó en el año 2000, de una política de acceso a tratamiento antirretroviral que se ha mantenido a pesar de los cambios en materia de corrientes políticas en nuestro país. Actualmente sigue vigente que estos son ejes de la política actual en materia de la atención al VIH. ¿Cuál es la situación que hoy tenemos? Hemos logrado mantener durante 20 años una política de acceso a tratamiento antirretroviral. A partir de hace aproximadamente 12 años, no solo de tratamiento antirretroviral, sino una política de acceso a estudios de laboratorio que abarca no solo a las personas que tienen seguridad social, sino a través de los distintos organismos y mecanismos que ha tenido la Secretaría de Salud para atender a la población que no tiene seguridad social, para atender a la población que depende exclusivamente de los servicios públicos. Se tiene una política de garantía de tratamiento y de garantía a estudios de laboratorio para el seguimiento y el control de la infección. Los estudios que nosotros realizamos en la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en todas las instituciones de seguridad social, a pesar de ser estudios de alto costo, están garantizados. Se tiene un Consejo Nacional para la Atención al VIH y el SIDA, el CONASIDA, el cual es un organismo que tiene participación interinstitucional, pero que además tiene participación de la sociedad civil, lo cual lo hace un órgano consultivo que puede tener participación multisectorial y la participación del tercer sector, la participación del sector social ha sido también un sello característico de esta política pública en nuestro país. Además, este eje de política interinstitucional permite hoy en día, por ejemplo, que hace aproximadamente 4 años, algo que se logró en el sentido interinstitucional, es que la guía de manejo de tratamiento sea única para las distintas instituciones del sector público, de tal manera que si una persona hoy está atendida en el Instituto Mexicano de Seguro Social y pierde seguridad social, es altamente probable que el tratamiento que le dan en el Seguro Social sea el mismo tratamiento al que puede tener acceso en la Secretaría de Salud. Entonces, esta transversalidad que no ha sido fácil, que se tiene un consejo, que es en un organismo colegiado donde se toman las decisiones, permite de alguna manera poder otorgar una atención transversal independientemente de en dónde yo estoy atendiéndome en este momento. Sin embargo, hay muchos retos, a pesar de que la atención y la respuesta en nuestro país a la infección por el VIH ha sido un ejemplo, ha sido una respuesta
que ha requerido de la mirada desde muchos frentes, tenemos retos muy importantes. Y uno de ellos es continuar con la sustentabilidad a largo plazo en términos de costo. Definitivamente también algo de lo que es exitoso en materia de esta respuesta y de este programa público es las comisiones negociadoras de precio. Es la atención al VIH uno de los ejemplos en donde las administraciones federales de la Secretaría de Salud, en coordinación con los otros institutos de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, han creado un mecanismo que ha permitido al gobierno federal lograr precios aceptables para que se garantice la atención. Sin embargo, esto es un esfuerzo permanente, porque desafortunadamente el tiempo que tienen las patentes, las empresas farmacéuticas, pues a veces hace que la mejor opción de tratamiento siga siendo todavía un medicamento que es de patente y un medicamento que por lo tanto tiene muy alto costo. Entonces, mantener las comisiones negociadoras de precio, lograr procesos de licitaciones nacionales que incluyan a todo el sector es una de las acciones que necesitan mantenerse a largo plazo para poder garantizar todavía esta política pública. Definitivamente el impacto sobre prevención sigue siendo un reto, tener más campañas de difusión que permitan a las personas cuidar sus riesgos sigue siendo un reto. La legislación en materia de derechos humanos, porque aún a 40 años de la descripción de los primeros casos, sigue existiendo estigma y discriminación, de tal manera que hoy las personas con VIH en algunos lugares siguen siendo sujetos de discriminación, de expulsión de sus comunidades, a pesar de existir claramente identificados cuáles son los mecanismos de transmisión y que no tendría que pasar nada si yo trabajo junto a una persona con VIH, si yo convivo con una persona con VIH. Entonces hace falta sensibilización y a veces legislación en materia de la reglamentación de las leyes que ya existen, ¿no? Y desde luego, pues mantener la respuesta o tener una respuesta sostenida en materia de costos quizás sea el reto más importante. Desafortunadamente, hasta antes de la COVID, la infección que más respuesta global en materia de política pública, en materia de sostenibilidad había tenido en la historia de la humanidad era la infección por el VIH. Hoy, el SARS-CoV-2, la COVID, ha puesto en evidencia que, en primer lugar, puede tambalearse respuestas tan eficaces, tan organizadas como era la respuesta al VIH, de tal manera que durante todo el 2020, algo que se vino abajo fue sostener la detección. Los programas de acercamiento de información, de acercamiento de detección se vieron seriamente afectados a razón de la epidemia por SARS-CoV-2, por la COVID. Entonces, sostener la respuesta definitivamente es un reto muy importante. Maestra, perdón, un minuto para el cierre, por favor. Claro que sí, vamos a las Muy amable. conclusiones. Gracias. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo, aún hace falta mucho por hacer y mantener, especialmente el no dejar la conversación de ideas a logros sea lenta y desorganizada. Hace falta mantener el esfuerzo activo y la única conclusión posible es que para los próximos años será fundamental mantener y favorecer una interacción gubernamental de las instituciones de salud, todos sus trabajadores, de la sociedad civil, como sucedió y como nos enseñó el VIH, de las organizaciones no gubernamentales, de la educación médica continua y finalmente que todo el que se organice se comprometa. Y esto va desde las altas instancias de gobierno hasta la población, las instituciones educativas y todos los espacios posibles nos podamos comprometer con esta respuesta para mantener esta política pública en materia de salud exitosa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Le agradezco haber tomado el tiempo exacto para su ponencia, muy interesante, muy buenos puntos. Veo aquí una pregunta del público, sin embargo, las vamos a dejar al finalizar la sesión para poder llevar un orden y cronológico con los demás ponentes. Les invito a aquellos audioescuchas que están acompañándonos para que vayan poniendo las preguntas que tengan en el chat y aquí al finalizar las vamos a dar lectura, si son tan amables. Bueno,
Seguidamente, gracias maestra, muy amable, y ahorita pasamos con sus preguntas, muy amable. Claro que sí, les agradezco mucho. Gracias. Seguidamente tenemos la colaboración del maestro Job Ariel Almazán Campuzano, director de Consultoría de Salud y Bienestar Organizacional de March Beneficios. Maestro cuenta con más de 15 años de experiencia en los campos de la salud ocupacional y ambiental, promoción de la salud y bienestar organizacional. Es egresado de las carreras de medicina y sociología. Cuenta con estudios de maestría en administración de organizaciones de la salud, especializado en bienestar y salud organizacional, y maestría en salud pública, especializado en salud ambiental y promoción de la salud. Actualmente es estudiante del doctorado en dirección organizacional y ha tomado diversos cursos, diplomados y estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales, entre los que destacan responsabilidad social corporativa, salud ocupacional y ambiental, salud y derechos humanos, bienestar organizacional, salud global, salud y género, toxicología ocupacional, higiene industrial, prevención y vigilancia de brotes en empresas, recomendaciones para un retorno seguro del trabajo ante el COVID-19, rastreo de contactos COVID-19, productividad y cultura de la salud en las organizaciones, entre otros. Ha participado en foros nacionales e internacionales en materia de salud ocupacional y bienestar organizacional. Damos así la bienvenida al maestro Job Ariel Almazán Campuzano. Gracias, y tiene la palabra hasta 25 minutos. Habré de avisarle 2 minutos antes de su conclusión a los 25 minutos para que esté atento, maestro. Adelante. Perfecto. Cristian, muchísimas gracias. Gracias al colegio por la invitación. Alma, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes también por darse este espacio para atender un tema tan interesante, un tema finalmente que es y seguirá siendo parte indispensable, parte medular de las prácticas, un eje definitivamente de sustentabilidad cuando hablamos de políticas públicas y sobre todo políticas públicas enfocadas a salud. Es evidente que alrededor del tema de salud, pues prácticamente giran todas las diversas esferas en las que podemos de alguna manera interactuar. Hoy más que nunca, ya lo comentábamos, lo veíamos ahorita anteriormente con la excelente charla alrededor de VIH. Hoy sabemos que el estado de salud de una población pues es un fenómeno realmente complejo, pero más allá de complejo, es un fenómeno dinámico, un fenómeno que depende de un conjunto de determinantes y que además responde tanto a las diferentes intervenciones de atención médica que pudiéramos desarrollar, implementar, evaluar, etcétera, como a los cambios sociales, económicos, culturales, políticos, financieros, etcétera, etcétera, tal como lo hemos visto ahora evidenciado derivado de la pandemia que hemos estado viviendo. Esta condición epidemiológica definitivamente ha puesto en evidencia, no es que haya en muchos casos disparado, sino que simplemente ha puesto en evidencia las condiciones de vida, por un lado, los estilos de vida de la población, pero también ha hecho más evidente, hoy también más que nunca, este viejo modelo de determinantes sociales que se ha propuesto y que finalmente nos permite tener un panorama y una base de dónde partir en materia de necesidades de salud. Cuando hablamos justamente, y con esto ya voy a presentarles valga la expresión, mi presentación, cuando hablamos justamente de la pandemia, pues sabemos que definitivamente la pandemia de COVID-19 ha impactado y seguramente seguirá impactando. Hoy yo me atrevo a decir que todo lo que vemos en materia de salud como tal
es simple y sencillamente la punta del iceberg. Definitivamente ha impactado las relaciones de trabajo, el mercado laboral, las modalidades en las que se desempeña la vida profesional, la actividad productiva. Creo que todos hemos sido testigos de una manera directa o indirecta de las restricciones, las suspensiones, en algunos casos bajas salariales, la extrema vulnerabilidad de los trabajadores, sobre todo aquellos informales, que finalmente, bueno, pues son los efectos más visibles. Y sobre todo estos nuevos retos que ha provocado la disrupción en un determinante ambiental de la salud, que es justamente el trabajo. Promover ambientes de trabajo es algo que pareciera alejado, pareciera que a veces estamos más acostumbrados cuando hablamos de salud pública, a hablar de determinantes de salud a veces muy clásicos, pero cuando consideramos realmente el ambiente laboral como un ambiente, determinante ambiental que tiene un impacto hoy en día muy importante dentro de la sostenibilidad, dentro del mantenimiento del bienestar y la salud de la población, realmente es donde comenzamos a generar y a enfocarnos en justamente este trabajo, este foco en materia de desarrollo de políticas públicas que permitan desarrollar estrategias actualmente en condiciones, por supuesto, de cierta incertidumbre, de certidumbre, pero siempre alineadas a un trabajo productivo, reproductivo y completamente alineado a promover la salud y el bienestar de la gente desde las organizaciones. ¿Me avisan si se ve mi presentación, Alma, por favor? Ya estoy presentando. Aún no se ve. No, ¿verdad? Dame un segundo, déjame, voy a cambiar de... Listo. ¿Ves? Ya se ve. Gracias. Si quieres poner la pantalla. Hey. Perfecto. Y entonces vale la pena, no es el objetivo de esta plática, pero vale la pena echarnos una escapada a revisar un poquito estos famosos determinantes de la salud. Ya anticipaba yo un poco, pero más que otra cosa, el objetivo de analizar un poco esta gráfica, este slide, es contextualizarnos justamente en la situación que actualmente, decía yo, se ha evidenciado derivado del impacto de la COVID-19, no solamente en México. México tendrá sus, déjenme decirlo así, sus asegúnes, ¿no? Tendrá sus condiciones y características muy particulares en todos los ámbitos. No es tampoco el objeto de esta charla hacer un análisis político, ni mucho menos una crítica a lo que actualmente tenemos, sino más bien plantear un escenario de manera general hacia dónde vamos y en dónde estamos, porque siempre es importante saber de dónde partimos. Cuando hablamos de todos estos determinantes bajo este modelo que la Organización Mundial de la Salud propone, pues hablamos de determinantes estructurales, que son aquellos que van a dar este marco y van a promover, contener o de alguna manera a enmarcar aquellas desigualdades en materia de salud que se pueden llegar a dar. Y particularmente me voy a centrar justamente en esta parte cuando hablamos del contexto socioeconómico y político. Y justamente de ahí se desprende la necesidad de contar con políticas públicas intersectoriales, políticas públicas que permitan generar beneficios no solamente desde lo individual. Por ahí hablábamos, retomando un poco el ejemplo y la charla de la doctora Claudia, veíamos un claro ejemplo de cuál es la importancia de tener políticas públicas debidamente interrelacionadas con las diferentes esferas de gobierno, hablar de temas financieros, de temas incluso fiscales, educación, promoción de la investigación, por lo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en estos momentos precisamente es ver el contexto actual que enfrentamos en materia de salud pública, la población en general, como un todo, como algo integral que, si bien es cierto que habrá que particularizar, tenemos que considerar desde las bases, y las bases justamente son precisamente estos determinantes de la salud. Cuando hablamos, yéndonos ya un poquito a estos determinantes ambientales, particularmente cuando hablamos del trabajo,
Pareciera un cliché y pareciera que de pronto en México tenemos un cierto grado de negación en entender cuál es realmente la relación que existe entre la promoción de ambientes de trabajo saludables, hacia dónde deben de ir dirigidas estas políticas que como vamos a platicar más adelante, vamos avanzando. Sí es una realidad que tenemos un retraso importante. Hoy tenemos normativas y regulaciones que no han tenido una actualización en 10, 15 o 20 años y que están debidamente relacionadas con temas de salud y de exposición a diferentes factores de riesgo dentro de la población trabajadora. Y que hoy, déjame decirte, generan un problema de salud pública, sí o sí, ¿no? Hoy, decíamos ya al inicio de mi charla, más que nunca, todos estos temas alrededor del bienestar de las personas y el juego que tienen ellos como actores de una vida productiva. Si bien es cierto que tenemos indicadores como puede ser mortalidad, como puede ser obviamente tasas de natalidad, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes y que están relacionados con diferentes esferas en el ámbito político y social, por ejemplo, es la pérdida que ya también hablaba Claudia, esta pérdida de años productivos de vida. No es lo mismo tener una vida de 70, 75 años, considerando la expectativa de vida en nuestro país, pero no es lo mismo vivir los últimos 20 o 25 con una condición que pudo haber sido prevenida, que pudo haber sido incluso muchas veces anticipada, o bien, una vez que ha sido adquirida, reforzar estas políticas en materia de prevención secundaria que nos van a permitir de alguna manera contener los impactos que van a llevar a las personas a tener un detrimento importante en su calidad de vida. Y ojo, de nuevo, no lo veamos el escenario desde lo individual, sino aquí el punto es esa persona que finalmente tiene un impacto considerable en su calidad de vida, cómo va a impactar en sus círculos cercanos, en su círculo familiar, y eso a su vez, en un efecto, déjenme decirlo de cierta manera, en un efecto mariposa, cómo va a impactar en las diferentes esferas sociales, no solamente en la familiar, en la laboral, en el ingreso, eso cómo va a impactar, y nuevamente regresamos a estos determinantes sociales, determinantes ambientales de la salud. Hoy más que nunca, las organizaciones, ante este brote que hemos estado enfrentando de la COVID-19, están presentando problemas críticos para las personas que trabajan en ellas. Decíamos ya, ¿cuántos de ustedes no han conocido de diversos tipos de afectación que se ha dado en el ámbito laboral? Esta disrupción que se ha dado particularmente en el ámbito privado, aunque no deja de lado el ámbito público, pues generalmente o particularmente ha tenido un impacto considerable en las diferentes esferas del bienestar. Si hablamos del bienestar desde una perspectiva integral, por supuesto que hay que considerar el bienestar físico, pero también el bienestar emocional, por supuesto que también el bienestar financiero y el bienestar social de las personas, que finalmente nos llevan a mantener una cierta calidad de vida, entendiendo, por supuesto, que como ya se menciona en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, pues no solamente se refiere este concepto a la ausencia de enfermedad, sino justamente al equilibrio y al bienestar de forma integral en todas las esferas que nos componen comunidades biopsicosociales. Cuando hablamos justamente, y ya centrándonos un poquito en materia de lo que es la parte de salud pública, la parte laboral, ya decíamos que pues prácticamente de un día para otro en México tuvimos que adaptarnos y hacer frente a esta disrupción en la que de pronto por situaciones de restricción, como todos ustedes saben y como todos hemos vivido prácticamente ya un poco más de un año y medio, de pronto de la noche a la mañana todas estas estructuras sociales empezaron a modificarse, donde los roles que jugábamos como individuos empezaron a jugar un papel incluso al mismo tiempo. Hoy cuántos o cuántas de ustedes no siguen manteniendo ciertas condiciones en las que el rol de papás, mamás, esposos y ahora, bueno, hasta maestros están en un mismo momento, en un mismo lugar, y eso, señores, tiene un detrimento en nuestro bienestar y en nuestra salud, y eso representa también una serie de riesgos
que en mediano o largo plazo pueden representar condiciones de salud que hoy ya sabemos que están fuertemente asociadas, como pueden ser temas de enfermedades cardiovasculares, elevaciones constantes de cortisol por estrés y ansiedad mantenida, que eso finalmente genera una serie de situaciones metabólicas que te van a hacer más propenso a una serie de condiciones de carácter crónico degenerativo. Entonces, se empieza a abrir una puerta muy interesante en la que hoy en día necesitamos centrarnos y buscar aliados en materia de salud pública. ¿Y por qué no buscar? ¿Y por qué no pensar en las organizaciones? ¿Por qué no ver la manera en la que podemos desde estos puntos, estos centros de concentración masiva de personas, comenzar a promover y comenzar a generar ciertas condiciones que permitan precisamente una mejora en la calidad de vida de los empleados, pero que eso finalmente se traduce desde un bien individual hacia un bien común? Cuando vemos justamente cuál ha sido el impacto precisamente de la COVID, y esto a manera solamente de ejemplo, ya en 2020, con base en los reportes que hacía ya la Organización Internacional del Trabajo, hablamos que se perdieron cerca de 255 millones de empleos, lo cual representaba alrededor de 3.7 billones de dólares por el impacto de la pandemia. ¿Qué pasa justamente cuando existen este tipo de cracks, cuando existen este tipo precisamente de condiciones de carácter social y económico? Tenemos ejemplos alrededor del mundo. Hay un libro maravilloso que a mí me encanta de pronto darle a mis estudiantes a leer, que se llama ¿Por qué la austeridad mata?, y que justamente habla precisamente de todas estas políticas públicas en materia de salud que están muy encaminadas al tema económico financiero, y que en estos momentos, cuando finalmente en los países enfrentamos este tipo de situaciones, particularmente asociadas al desempleo, asociadas a una disminución importante del ingreso económico, más que nunca es importante reforzar estas políticas públicas de protección, de desarrollo, de promoción, de educación, que finalmente se conviertan en una inversión inteligente a mediano y largo plazo como sociedad. Grandes ejemplos hay alrededor de esto. El New Deal, por ejemplo, en la época de 1929, cuando fue ese crack financiero, donde precisamente en lugar de generar ciertas restricciones y ciertas políticas de austeridad, se promovió justamente el desarrollo, se promovió justamente este crecimiento y esta protección social hacia las personas más vulnerables, y eso finalmente fue una de las causas que llevaron al país vecino a levantarse de una manera más rápida y salir menos raspados de esta condición. Ahora bien, déjame te platico un poquito qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está viendo en el ámbito privado. Por ahí hicimos una encuesta muy interesante donde participaron más de 600 organizaciones de diferentes giros en nuestro país, y estas organizaciones eran conscientes finalmente y ahorita vas a ver a qué voy con esto, eran conscientes justamente de la necesidad que existía de promover políticas internas, de promover iniciativas que cuidaran la salud y el bienestar de sus trabajadores. Esto, por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista público-administrativo, es una gran puerta que ya tenemos abierta, una gran puerta que tenemos precisamente para aterrizar, para desarrollar justamente de manera integral estas regulaciones, estos estándares, estas políticas en materia de salud preventiva orientadas a la promoción de ambientes de trabajo saludables, y que finalmente ya se están convirtiendo en parte de una necesidad. Ya no es, desafortunadamente, como muchas otras condiciones de carácter normativo, no es precisamente que el sector privado busque el cómo le doy la vuelta, sino más bien ya lo ven como una necesidad. Y aquí está el ejemplo. Gran parte de las organizaciones que encuestábamos decían, por supuesto que a partir de ahorita voy a fortalecer mis planes y programas de bienestar y salud para el empleado y su familia. Te pregunto, ¿esto impactará en materia de salud pública? Por supuesto que sí.
diseñar nuevos beneficios que se ajusten a la modalidad de trabajo remoto. Se nos vino encima el teletrabajo. No sabemos qué hacer con el teletrabajo. Hoy en día hay estudios súper interesantes en México y en el mundo que hablan de cómo está impactando ya negativamente el famoso home office, cuando era todo lo contrario. El home office podías hacer coffee office, y el home office lo hacías desde la cama, en pijama, en el baño, en el sillón, puta, donde te cayera y donde pudieras conectarte. Hoy en día sabemos que existen riesgos de carácter ergonómico, de carácter psicosocial, se están incrementando, por ejemplo, ya en este año, todas las condiciones musculoesqueléticas, síndromes de Kerbein, túnel del carpo, precisamente por las condiciones de trabajo que estamos teniendo. ¿Impactará en la salud pública? ¿Se requerirá tener una política anticipándonos a lo que viene que realmente nos permita actuar de manera preventiva y no correctiva? Yo lo dejo sobre la discusión de la mesa de discusión de los expertos. Mejorar los programas de salud mental. Hoy en México, y todos sabemos que tenemos un rezago importante. Si bien es cierto que tenemos muchísimas cargas en términos de salud, de enfermedad encima que atender, una de las menos atendidas es precisamente la salud mental. Y hoy en día sabemos que toda la condición epidemiológica que hemos estado enfrentando está incrementando de manera importantísima los niveles de estrés, ansiedad, estrés postraumático. Hay psicólogos sociales que ya hablan de un trauma colectivo, un estrés postraumático colectivo, y que habla que precisamente estaríamos enfrentando ya una pandemia paralela relacionada con la salud mental de la población, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, derivada de esto que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar justamente en anticiparnos a este tipo de condiciones? Y si del lado, en este caso, de las iniciativas privadas existe la puerta abierta, pues permitir nosotros como administradores públicos, como rectores de estas políticas, pues empezar realmente a anticiparnos y a generar condiciones que permitan anticipadamente controlar situaciones que a mediano o largo plazo pudieran venírsenos encima. ¿Qué porcentaje en esta misma encuesta identificábamos? ¿Qué porcentaje actualmente se encontraba en estos momentos todavía en una modalidad de home office? Si se dan cuenta, es un porcentaje alto, más del 52% de la población todavía se sigue manteniendo trabajando bajo esta modalidad, y de nuevo, aún todavía no tenemos finalmente una regulación que nos permita de cierta manera normar este tipo de trabajo. ¿Hacia dónde estamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se hace en materia laboral y de cara a promover ambientes de trabajo saludables? ¿Qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está viendo como muy buenas prácticas a nivel mundial? Bueno, pues las organizaciones están cada vez más entrando en el tema de diversidad, equidad e inclusión, entender que las necesidades que puede tener Cristian, que puedo tener yo, que puede tener Alma, son completamente distintas, ¿ok? No se trata tampoco de hacer planes o programas individualizados, pero sí hacer un ejercicio mayor en el que podamos determinar justamente cuáles son las condiciones de ciertos grupos y ofrecer de alguna manera programas e iniciativas que satisfagan estas necesidades. Optimizar los planes, optimizar los recursos, en materia privada, implementar estos beneficios en los que tú puedas elegir qué es lo que te satisface de alguna manera más o menos alguna necesidad. Reforzar, obviamente, la comunicación, importantísimo, ya lo veíamos hace 2 slides. Hoy las organizaciones a nivel privado están más que convencidas que fortalecer los planes de salud y bienestar de dentro de sus organizaciones es una pieza clave de sostenibilidad. Yo tengo muchísimos clientes que ahorita, con todo este proceso restrictivo ante la COVID-19, ustedes recordarán que el año pasado empezó a existir la posibilidad. Fíjate qué paradójico es esto, te lo voy a platicar rápidamente. Muchos de mis clientes, empresas gigantescas, algunas de ellas que no pararon o que pararon parcialmente
para poder lograr esta contención y mitigación de los contagios. De pronto, cuando se abrió la llave, déjame decirlo así, y decían, ya vamos a poder regresar con ciertas condiciones, con ciertas restricciones, y entonces tú te hace acordar que de pronto se habló de esta categorización de riesgos, identificación de grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Bueno, tengo yo muchísimos clientes que jamás habían echado un clavado realmente profundo a las condiciones de salud de su población trabajadora, y cuando de pronto dijeron, mira, ya podemos regresar 100, cuando vieron el grado y el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban esos 100, se quedaron con 10 y tuvieron que parar líneas de producción. Y entonces, desafortunadamente y a la mala, ¿no?, les empezó a caer de alguna manera el 20 de qué tanto y qué tan prioritaria era la inversión en materia de salud, de prevención y de educación dentro de las organizaciones. En síntesis, 2 minutos, maestro. Yes, sir. En síntesis, ¿hacia dónde estamos? Importante fortalecer, decíamos, estos planes de bienestar y salud. Importantísimo diseñar políticas y procedimientos que nos permitan identificar los riesgos a los que estará sujeta la población en un corto tiempo. Hablando del trabajo en particular, ¿qué trabajo se puede eliminar? ¿Qué trabajo se va a poder seguir haciendo bajo la misma modalidad? ¿Hacia dónde vamos a orientarnos en materia de prevención, de educación, de promoción, de reconocimiento puntual de ciertas condiciones de salud y trabajo? Hoy sabemos, por ejemplo, que casi 2 millones de personas mueren al año por causas relacionadas al trabajo y que hay infinidad de riesgos ocupacionales, entre los cuales destaca la contaminación del aire, riesgos ergonómicos, importantísimo y más que nunca los riesgos psicosociales, hacia dónde estamos de alguna manera interactuando los diferentes actores, como pueden ser las diferentes secretarías, trabajo, la Dirección General de Inspecciones Federales, la Secretaría de Salud, organismos como ISSSTE, IMSS, Pemex. Hoy en día tenemos 41 normas oficiales alrededor de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, ya les decía, échense un clavado y van a ver que tenemos normas de 1993, de 1998, normas que no se han actualizado, que ya incluso están fuera de los estándares internacionales en materia de prevención y protección de riesgos ocupacionales, y que ahí es donde finalmente valdrá la pena dirigir esfuerzos y reestructurar estas políticas, considerando el ambiente laboral como un factor muy importante como determinante de la salud de nuestra gente. Con esto yo termino, Cristian. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, maestro. Pues muy buena intervención también. Aquí ya veo que empiezan a fluir las preguntas, pero pues igual como le comentaba a la maestra Claudia, las vamos a dejar para el final y habremos de darle paso al doctor, perdón, al doctor Alejandro Efraín Benítez, ¿no? Entonces, pues a continuación, la tan esperada intervención del maestro Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud del Estado de Hidalgo, para lo cual pues habremos de leer su semblanza, y les digo que el doctor Alejandro Efraín Benítez Hernández es originario, Herrera, perdón, tiene razón, Herrera, es originario de la Ciudad de México. Hizo sus estudios profesionales como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su internado rotatorio en el Hospital General Zona 1A, Los Venados del IMSS. Cuenta con estudios de especialidad también en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el área de medicina interna, y en donde fungió además como jefe de residente en el mismo instituto donde se desempeñó como médico no familiar. Además, estuvo en el Servicio de Medicina Interna en el Hospital General de la Zona 1, Gabriel Mancera. Posteriormente realizó estudios de posgrado de maestría en el Centro Universitario Emmanuel Kant en la Ciudad de México, en la Clínica Psicoanalítica. Ha cursado seminarios para el proceso de formación psicoanalítica en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano AC,
y actualmente pertenece a varios carteles de estudio de psicoanálisis de corte Freud-Lankan. Cursó los diplomados en el área de salud mental, terapia familiar multisistémica por la Universidad Anáhuac y los Centros de Integración Juvenil, así como en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coautor de varios libros, así como de publicaciones en revistas científicas. Ha participado como profesor y ponente en múltiples cursos, seminarios y congresos, impartiendo las materias de su competencia. Desde 1987 y hasta la fecha, se ha dedicado al ejercicio de la medicina clínica y el psicoanálisis. De 1994 y al 2008, laboró en diferentes instituciones del sector público y privado, y del mes de julio del 2019 a marzo del 2020, fungió como subsecretario de Servicios de Salud. Actualmente, el 15 de marzo del 2020, toma protesta como secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo. Pertenece a diferentes sociedades médicas y científicas del país, y pues como verán, su currículum es amplio, así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a maestro Alejandro Efraín Benítez Herrera. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, siempre es bueno ser el último ponente, porque así uno va tomando nota de los colegas que me antecedieron. Le doy las gracias, obviamente, a ti, Cristian. Le doy las gracias al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, así como al Colegio del Estado de Hidalgo. Y pues saludo con mucho afecto y aprecio a la maestra Claudia Rivera de Puebla, y al maestro Cristian Alberto Arellano, que también al maestro Joab Ariel Almazán, quien me antecedió, y obviamente a ti, Cristian. Fíjate que ahorita es una situación muy interesante lo que he estado escuchando, y quisiera yo comentar en relación a lo que la maestra Claudia señaló hace un momento. Yo tuve la fortuna, porque ya sobre mis hombros hay muchos ayeres, yo tuve la fortuna de participar en la primer clínica de manejo de pacientes con VIH en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que estaba a cargo del doctor Leopoldo Nieto, un querido amigo hoy fallecido en el último de los sismos que golpearon la Ciudad de México. Y bueno, aquí hay varias cuestiones muy interesantes relacionadas precisamente con la COVID. La COVID, sin temor a equivocarme, es una de las pandemias más graves que la humanidad ha sufrido. Yo diría que esta pandemia ha roto paradigmas, así como lo estaba señalando hace un momento el maestro Ariel Almazán. Y a diferencia de lo que se vivió por ahí de los años 80 con la pandemia del SIDA, la pandemia del SIDA estuvo muy acotada en su momento a determinados grupos de riesgo, que después se abrió y afectó a todos los grupos etarios y a todos los grupos sociales, independientemente sus preferencias sexuales o sus actividades sexuales. Se hizo mucho más amplia la afectación. Sin embargo, el COVID, o la COVID, mejor dicho, es una pandemia que ha puesto ha desnudado, es como aquel cuento de Hans Christian Andersen, el vestido del rey, en donde a todos nos ha desnudado y ha puesto a la vista las flaquezas, debilidades y torpezas de gobiernos, instituciones de salud, y las fallas y huecos, pero huecos hondos, verdaderas honduras en las políticas públicas. Porque así como lo señaló la maestra Claudia, en donde hubo un empuje social para hacer una modificación en la política pública para el tratamiento de los pacientes con SIDA, hoy día las políticas públicas para enfermedades emergentes y reemergentes se encuentran relativamente caducas.
Y lo más triste de todo esto es que, tal como lo señalan, somos verdaderos entes, por no decir animales, bueno, si somos animales racionales, dicen algunos, que nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra y no aprendemos de lo que nos ha sucedido. Entonces, el COVID es una enfermedad, la COVID es una enfermedad que está rompiendo paradigmas y está a punto de generar una ruptura epistémica. Es una enfermedad que no nada más afecta orgánicamente, sino que se ha convertido en una quimera, en un monstruo de 1000 cabezas, construido de diferentes partes, porque no nada más es una cuestión biológica, sino también es una cuestión social, biológica, política, económica, individual, familiar, religiosa, y que va devorando conforme va avanzando, tal como sucedía con las quimeras, como lo describían los griegos. Si me pasas la primera, por favor, Pepe, compartamos pantalla para iniciar la presentación. Y si bien es cierto, no es una conferencia y no una clase como tal, yo sí quisiera acotar algunos términos y trataré de ser lo más breve posible. La siguiente. Y quiero la siguiente, por favor. Quiero empezar con esta cita de Marco Aurelio, que está en el 9º capítulo, en el 2º párrafo de su libro Las Meditaciones, que escribió durante la campaña en Germania en los años 161 y 166 antes de Cristo, en donde cuando regresan las tropas, las centurias romanas, victoriosas después de haber vencido a los bárbaros germanos, las tropas trajeron consigo a la peste. Algunos dicen que era la famosa peste antonina, pero no saben si era una peste relacionada con el sarampión o era precisamente una peste bubónica. Pero él escribe en sus meditaciones que incluso la peste que me rodea es menos letal que la falsedad, la mala conducta y la falta de un verdadero entendimiento. Y es aquí en donde la enfermedad es hecha a un lado y lo que le preocupa a Marco Aurelio es precisamente la falta de comprensión, la falta de empatía y muchas cosas que él empezó a ver en la población, no nada más la población romana, sino también en las élites gobernantes de aquel entonces. La siguiente, por favor. El poeta norteamericano T.S. Eliot, dice él, esta es la manera en que el mundo termina, no con una explosión, sino con un gemido. Es decir, hoy lo que estamos escuchando por todos lados, lo que sentimos en la puerta de al lado de nuestros vecinos o en el hospital o en la calle, no es la gran explosión o la gran caída de un meteorito que pudiera acabar con la humanidad, sino el quejido de un cuerpo doliente, el quejido, el gemido de muchas personas que han perdido su trabajo, de personas que han perdido un ser querido, de personas que no tienen a dónde ir, porque la COVID no solamente nos ha quitado la salud, sino que también ha atentado contra lo que habíamos tan afanosamente construido a lo largo del tiempo, que es esta sociedad posmoderna, esta sociedad fundamentada en los píxeles y fundamentada en la rapidez y en la inmediatez. La siguiente. Y con esto, yo quisiera hacer unas rápidas definiciones, muy rápidas. Por ejemplo, ¿qué es la política? La política para Aristóteles eran los asuntos del pueblo, y lo escribe en su Tratado de Política hace muchos años. La siguiente, por favor. Y para Cicerón, y yo quiero aquí detenerme porque
así como lo decía hace un momentito el maestro Ariel, las cuestiones de austeridad no precisamente son cuestiones que matan. Yo creo que la austeridad no significa el escatimar, y esto era lo que decía Cicerón. Si nosotros nos vamos hacia una política encaminada a un Estado independiente, sin gastos en subsidios, es decir, en un Estado austero, esto impide que haya un incremento en las cargas económicas sobre unos cuantos. Y para nosotros en salud, tenemos que ser austeros y no dilapidar, no dispendiar los recursos, sino más bien hacer tiros de precisión. Entonces, la austeridad tiene que hacernos más bien eficaces, y la eficacia va en relación a hacer más con menos. Y es aquí donde las políticas públicas en materia de salud tienen que hacer eso, austeras y con tiros de precisión, con el objeto de beneficiar a más con un gasto mucho menor. La siguiente. Para San Agustín, pues es un Estado justo y recto que tiende a buscar el bien común. Eso es la política para San Agustín. La siguiente. Y en términos generales, pues, política es la ciencia de gobernar. La siguiente. Pero Sigmund Freud decía que había 3 profesiones imposibles. Una era la de educar, la siguiente era gobernar, y la tercera, que era a la que él se dedicaba, pues era la de psicoanalizar. Por eso, la definición a la que yo he llegado después de revisar a estos pensadores, la siguiente, es: la política es un arduo y complejo proceso cognitivo casi artesanal, donde se debe de aprovechar, pero también desechar todo tipo de variables socioculturales y económicas, y que va encaminado a hilvanar una delicada urdimbre, casi como un tul, que son los tejidos y organizaciones humanas en búsqueda del mantenimiento del orden y la paz social. Esto es algo muy complejo, por eso decía Freud que es una de las profesiones imposibles, la de gobernar, porque si le jalamos por un lado, la cobija es muy corta. Yo me tapo la cabeza, me descubro los pies y viceversa. Entonces, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Si no hay, tenemos que ser más eficaces, más eficientes para ser efectivos. La siguiente. Y en este caso, la política va en relación al arte de gobernar, al arte de la gobernanza, y lo público está relacionado con el popolo, con el pueblo. Entonces, política y pública, la política, de acuerdo a Aristóteles, es el bien de las naciones, el bien de los pueblos. Y lo público, pues, es todo lo que relaciona, lo que está relacionado con el popolo, con el pueblo, con el populus. Entonces, pues casi son términos, son sinónimos. Lo público y la política son casi sinónimos. La siguiente. Y el doctor en economía, Eduardo Sojo, quien fuera secretario en alguno de los gobiernos pasados, dice que la política pública es toda acción de gobierno que tiene que resolver tiene que resolver los problemas de carácter social o comunitario. Por lo tanto, la política pública en salud es toda acción de gobernanza y rectoría que tiende a buscar resolver, controlar o contener problemas de carácter sanitario que afectan a una comunidad, sociedad o a todo un estado o nación. La siguiente. Y aquí me tengo que detener, tengo que tomar en cuenta lo que estamos viviendo en estos últimos momentos, o en estos últimos años. ¿Qué es lo que esta pandemia nos está enseñando? La fragilidad mundial de los sistemas de salud
a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, pero también nos está mostrando lo débil y a veces lo obsoletos que son las políticas en casos de crisis grave, y también el fácil resquebrajamiento de los estilos de vida de la sociedad posmoderna. La siguiente. Con todo ello, ¿qué otras cosas nos está enseñando la pandemia? Nos está enseñando que el concepto de Marshall McLuhan, el concepto de aldea global, y la validación, y así como la validación de las premisas sociológicas de Zygmunt Bauman, hoy más que nunca están por demás validadas, son por demás actuales. El COVID es una paradoja, el COVID es una metáfora, es una enfermedad que en este mundo de la liquidez y de la inmediatez, en este mundo de las imágenes y de los píxeles, el virus nos ha obligado a cubrirnos y a inmovilizarnos y a encerrarnos. Este virus nos ha enseñado que a pesar de la ciencia y la tecnología, nuestro estilo de vida y nuestra propia vida es por demás frágil. Este virus, en estas épocas, en estos casi 2 años, nos ha llenado de sufrimiento, de enfermedades, de carencias, de secuelas que no acaban por desaparecer y que parece ser, a pesar de el supuesto descenso en las curvas epidemiológicas, parecería que se cierne sobre nosotros la posible mutación y la presencia de nuevas olas que afectan o que podrían afectar la paz mundial que tanto ansiamos en tener nuevamente. La siguiente. Estas son algunas premisas que pude yo concretar en estos días para la presente conferencia, y estas son cosas que yo he rescatado de mi experiencia en estos últimos 2 años al frente de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Las instituciones de salud, tenemos un sistema de salud muy grande que aparentemente tiene una amplia cobertura, un amplio acceso, pero ese sistema de salud en sí es un sistema que se encuentra con varios subsistemas que no se hablan entre sí. Tenemos un IMSS, un ISSSTE, una Secretaría de la Defensa Nacional con su sistema de salud, Pemex, los sistemas de los servicios de salud de cada estado, cada uno con sus normativas rígidas que nos impiden un lenguaje entre ambas instituciones, entre todas las instituciones que conforman el sistema de salud de mexicano, lo cual conlleva a algo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud y las convenciones que se han tenido a lo largo de los años, es que no alcanzaremos nunca una atención primaria ni tampoco la universalidad en la salud hasta que no logremos que todos los sistemas articulen un lenguaje o un discurso común, y que de esta manera se evite la segmentación y la fragmentación en la atención de los enfermos. Por eso las políticas públicas deben de ser flexibles, deben de ser dinámicas, deben de superar esta rigidez monolítica de las instituciones. Las normativas de las secretarías o de las instituciones como el IMSS son verdaderos monolitos que no permiten desviarse un ápice, y esto genera grandes conflictos y verdaderos problemas en la atención de los pacientes, no nada más en cuestiones de COVID, sino en situaciones normales de la problemática de salud que se vive en el país. La siguiente, por favor. Otra de las premisas es que, a pesar de lo que decía el doctor, el maestro hace un momentito, tenemos que seguir tomando en cuenta
las determinantes sociales. Podrá ser un viejo modelo de determinantes, pero por lo menos en el estado de Hidalgo, en donde observamos una gran inequidad, una gran disparidad entre las áreas urbanas y las áreas rurales, yo les puedo decir sin temor a equivocarme que no es lo mismo vivir la COVID en la Otomí Tepehua o en lo más recóndito de las Huastecas a vivir la COVID en las áreas industriales de la zona sur del estado. Cada una de estas zonas responden de manera diferente a este viejo, como decían, este viejo modelo de determinantes sociales que hoy, ante el reto de que esta enfermedad nos ha puesto, se convierte en un modelo más vivo, más nuevo, más actual que nunca. La siguiente, por favor. Otra de las premisas es toda política pública debe de estar en posibilidades de modificarse, valga el término, al bote pronto, en función precisamente a las enfermedades emergentes y a las reemergentes. Tenemos que estar siempre adecuándonos y estar valorando con oportunidad y con atingencia lo que nos están señalando los epidemiólogos y los expertos en salud pública, porque finalmente la cabeza rectora tiene que tomar decisiones para poder estar anticipadamente conteniendo la problemática que se puede venir encima. La siguiente. Y una cosa que es fundamental, y es algo que hemos vivido en todo el país. Las políticas públicas no deben de responder a las determinantes de viabilidad y factibilidad. ¿Se puede o no se puede hacer esto en determinado lugar? Y no responder a caprichos o promesas político-demagógicas o populistas. Porque cuando se hace la política pública en materia de salud en función a una politización demagógica, lo único que vamos a obtener es una política sanitaria incongruente, que evidentemente no va a satisfacer las necesidades de los usuarios en cualquiera de los sistemas a los cuales pertenezcan. Yo nada más les quiero decir que en este momento, a nivel nacional, independientemente del nivel socioeconómico del paciente o del derechohabiente, se ha incrementado el gasto en salud hasta en un 42%. La siguiente. Y otra cosa importante es que las situaciones no nos agarren con los dedos en la puerta. Las políticas de salud, así como deben de ser flexibles, cambiantes, deben de anticiparse, deben de ser oportunas y deben de estar basadas en los hechos que ocurren con el vecino de al lado o que han ocurrido en el pasado. La siguiente. Y otra cuestión fundamental es que la política pública en materia de salud debe de generar a la vez información veraz, oportuna y comprensible para la población. La siguiente. Y esto nos lleva precisamente a lo que yo he dado en llamar el triángulo de la salud pública, en donde en cada vértice están por un lado, los niveles de gobierno, en sus tres órdenes, federal, estatal, municipal. En el otro están las autoridades sanitarias, también en sus tres órdenes. Y por el otro lado, la sociedad. Y hay una comunicación reverberante y asertiva que está circulando por este triángulo, de tal manera de que nosotros como autoridades sanitarias tenemos que escuchar los reclamos y las necesidades y las determinantes sociales. Tenemos que hacer valer las determinantes de viabilidad y factibilidad. Tenemos que comunicarnos con los otros actores y tenemos que priorizar los conceptos de atención primaria, de universalización de la salud y del acceso y la cobertura a la misma. Y por lo tanto, si nosotros logramos estas cuatro primeras premisas, estaremos en posibilidades de manejar nuestro sistema de salud con austeridad, pero darle una disponibilidad
a los usuarios en todos los servicios con una aceptabilidad, calidad y seguridad para el usuario. La siguiente. Doctor, 1 minuto para cerrar, por favor, si es tan amable. Pues ya entonces, pásame la siguiente. Vamos pasándola porque no voy a alcanzar con 1 minuto, pero por ejemplo aquí en esta transparencia rápidamente les quiero yo comentar de dónde surge la política pública, de una necesidad social manifiesta, de la identificación de problemas comunitarios, del análisis de la información y de datos recabados a lo largo del tiempo. Esta gráfica que les estoy mostrando aquí es lo que ocurrió en el 2009. La primera ola es cuando empezó la influenza H1N1, después vino una baja y los niños se fueron a sus casas, vinieron vacaciones de verano y posteriormente, cuando ingresaron a las escuelas, hubo un repunte muy importante en el número de casos de influenza H1N1. Entonces, esto es lo que quiero decir, anticiparnos y estudiar lo que sucedió en el pasado. La siguiente, por favor. Las políticas en salud tienen que además en ocasiones ajustarse a las determinantes que son muy diferentes a las determinantes sociales y debemos de equilibrar no nada más las cuestiones sociales, sino también cuestiones de orden familiar, político, económico y muchas otras, precisamente para poder ser fiel de la balanza y equilibrar la gobernabilidad y sustentabilidad de un Estado. La siguiente. Y fíjense lo que pasa cuando cuando las políticas públicas responden a intereses diferentes a lo sanitario. Que vemos aquí es el doctor Fernando Simón, quien es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de España. Y él decía primero que no pasará de una gripe común, se limitará a las regiones de China y quedará confinada conforme fue avanzando el tiempo. Él iba cambiando su discurso hasta que, la siguiente por favor, España e Italia vivieron los momentos más críticos de la pandemia en Europa en las primeras fases. La primera transparencia es España en marzo del 2020, la segunda imagen es Guayaquil en abril del 2020, y la tercera imagen son crematorios comunitarios en los estacionamientos de los grandes centros comerciales en la India en mayo del 2021. La siguiente, por favor. Y en algunos países se ponderó lo económico, lo político y lo demagógico, incluyendo nuestro país, ante las cuestiones sanitarias. Y por el contrario, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante 7 casos de COVID que ya tenía él, decidió cerrar su país a todo y mandó al confinamiento a todo el país, y actualmente, a pesar de ser un país con un Producto Interno Bruto muy bajo, es uno de los países a nivel latinoamericano que menos casos de COVID tiene y menos muertes tiene. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, aunque me gustaría irme al final para que termine yo con mi conclusión. Avanza, Pepe. Adelante para que cierre, doctor. Regresamos. Una antes. Entonces, como yo les decía, sin temor a equívoco, esta es la peor pandemia de la que el hombre tenga registro. Y como ya lo decía yo, hemos tenido diferentes tipos de crisis, no solo en salud, sino también de índole económico, político y social, así como graves situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los estados, la gobernabilidad. Y la pandemia por el SARS-CoV-2 pues nos ha mostrado los grandes fallos y huecos en todos los sistemas de salud del planeta y ha logrado que se tambaleen en menos de 2 años las estructuras gubernamentales y económicas. La siguiente. Y aquí nos hemos de preguntar qué hemos hecho mal durante la pandemia del COVID-19. Muy sencillo. Ha habido en muchos casos toma de decisiones tardías
y políticas sanitarias equívocas. Y la última es la siguiente, y esto nos lleva a plantear la necesidad de un análisis a fondo, no nada más de las políticas para las enfermedades emergentes y reemergentes, sino para todas las políticas públicas sanitarias, en donde tenemos que dinamizarlas y hacerlas mucho más eficientes. Y también hay que apostarle a una modificación de fondo en los organismos internacionales que se encargan de velar por la salud planetaria, dándole, en este caso, a la Organización Mundial de la Salud, una mayor fuerza vinculante y operativa a sus pronunciamientos y recomendaciones. Hoy, lo que dice la OMS es como las llamadas a misa, nadie va. Entonces, eso les pasó a finales del 2019, eso les pasó a principios del 2020, y yo creo que si hubiera sido mucho más estricta, mucho más contundente la OMS, no estaríamos en el galimatías en el que nos encontramos en este momento. Y con esto termino esta presentación. Muchas gracias, maestro. Obviamente se ve el dominio del tema y cuando a uno le gusta y le apasiona, el tiempo nunca va a ser suficiente, pero pues hay tiempos que desgraciadamente se tienen que cumplir y por respeto al público habremos de dar por concluida su excelente participación. El tiempo pues nos ha comido para efectos de las preguntas y respuestas que hay. Yo me quedo con algunas en el tintero, las haré llegar a la coordinación para que ellos a su vez las hagan llegar a ustedes y de manera práctica le puedan dar respuesta a las personas que amablemente nos siguieron. Sin embargo, habré de hacer una en términos generales para que ya sea uno de los ponentes o los tres pudieran dar respuestas según quieran. Una vez que la haga, tienen el micrófono abierto para quien quiera hacer uso de ella. Al final del día es una pregunta global que de alguna manera los participantes vinieron exponiendo en distintos tenores, pero lo vinieron haciendo, ¿no? Y la misma correspondería a la siguiente. ¿Qué políticas públicas o medidas se están adoptando para aquellos sectores poblacionales que no están cubiertos por regímenes de seguridad social ante la pandemia? Adelante, quien quiera hacer uso del micrófono está en todo su derecho. Bueno, yo creo que ahorita es algo muy complejo porque no sabemos en dónde estamos parados, desgraciadamente. Es como ir viajando en un avión y de repente al piloto se le ocurre que el motor del lado derecho no le gusta y le pide al copiloto que lo apague y que ya después verá. Y después se le ocurre que el del lado izquierdo tampoco le gusta y también hay que apagarlo en pleno vuelo. Entonces, el artículo 77 y 77 bis de la Ley General de Salud habla acerca de la gratuidad, pero la gratuidad está muy acotada a determinadas situaciones. Y hay, por ejemplo, en los hospitales generales del estado de Hidalgo, situaciones que escapan a la gratuidad y estas gentes con sin derechohabiencia, pues tienen que hacerle frente económicamente a este tipo de situaciones. Voy a poner un ejemplo, una fractura que requiere un aparato de osteosíntesis, eso sale de la gratuidad. Y hay aparatos de osteosíntesis que cuestan hasta 80,000 pesos y que no están dentro de los catálogos de los gastables de los servicios de salud. Antes eran pagados por los gastos catastróficos del Seguro Popular. Hoy eso ya no lo tiene la gente. Entonces, los servicios estatales le tienen que hacer frente, tienen que aportar a través de las beneficencias públicas o a través de los patrimonios sociales para poder erogar, más bien para poderle hacerle frente a esto que la población no puede comprar. Entonces, esto es una política pública equívoca. Si nos van a decir que todo es gratuito, pues denos también el recurso para que esto pueda suceder. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la gran mayoría de los estados
firmaron un convenio, que es el convenio de adhesión al INSABI, y esto además implicaba que los estados se atenían a lo que se denomina compra consolidada. Bueno, la compra consolidada con la pandemia, pues se ha visto muy afectada, y en el estado de Hidalgo tenemos 1012 catálogos, 1012 claves, de las cuales hasta el momento, desde el año pasado, nos ha llegado el 50% de la compra consolidada. Y, por lo tanto, el gobierno del estado tiene que hacerle frente y buscar estos recursos, estas claves para poderle seguir haciéndole frente a la atención a los pacientes. Los servicios de salud no se detienen. Y aquí, bueno, si bien es cierto la austeridad, pero hay que hablar, y yo aquí lo quise acotar, hay de austeridades a austeridades. Hay una austeridad, no es lo mismo viajar en una Suburban que viajar en un coche más pequeñito, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, me estoy movilizando austeramente, ¿sí? Pero cuando me quito la Suburban y en vez de darme un coche más pequeñito, me das un par de tenis, pues ya la austeridad ya me generó, ya no es austeridad, ahí ya es una cuestión completamente diferente, ¿sí? Entonces son situaciones que en un momento dado los conceptos hay que estructurarlos bien. Yo estoy de acuerdo de que en su momento el Seguro Popular estaba lleno de granujas y que había una gran corrupción, pero era perfectible. Esa política pública era perfectible, se podía modificar y podíamos continuar haciéndole frente a los problemas de salud de la gente marginada, de la gente con menos recursos. Pero eso también desapareció. Gracias, maestro. No sé si esté interesada tanto la maestra Rivera como el maestro Almada, porque también sus intervenciones fueron encaminadas hacia este rubro. No sé si quieran acotar un poquito lo que estaba comentando, bien argumentando el doctor. De mi lado, a lo mejor nada más, perdón, Claudia, simple y sencillamente, muy de la mano de lo que decía el maestro Alejandro, hablar de gratuidad a veces pareciera una cierta utopía, ¿no? Cuando todo esto finalmente no está debidamente estructurado. Yo hablaba de la necesidad de buscar esta multisectorialidad al momento de estructurar las políticas. Si a mí me dices es gratis, pues sí, pero gratis ¿con qué, no? O sea, finalmente debe de estar todo esto finalmente y adecuadamente entrelazado, donde todo esté debidamente administrado y donde yo pueda realmente decir que realmente es gratis. Yo iba a dar un ejemplo muy acorde a lo que decía Alejandro, pero por ejemplo hacia las prótesis, hacia la rehabilitación, hacia esta prevención incluso a veces terciaria, que definitivamente no entra dentro de estas coberturas y que hoy en día nos impacta puntualmente en el ámbito social y en materia de salud. Ahora sí, Claudia, no sé si tú quieras agregar algo más. Sí, muchísimas gracias. Y retomo lo que dijo el maestro Alejandro. Definitivamente el aspecto de agarrar y quito esto porque hoy no me convence, pero además el discurso no va de la mano de las circunstancias reales, bueno, definitivamente puede ser catastrófico. Estamos en un punto, veía entre las preguntas y porque va con el tema, y hacían una pregunta relacionada con, y en la respuesta al VIH, entre el cambio del Seguro Popular a INSABI, creo que una de los grandes desaciertos ha sido justamente agarrar y quito todo esto y ahora planto esto que además tiene letras chiquitas que son invisibles y que a nadie le comunican y que a nadie le dicen, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una política pública que dice gratuidad cuando sabemos perfectamente que salud
es un enorme reto en materia de gasto y que no se puede, o sea, simple y sencillamente es inviable. Y agarrar y dejar en manos de las entidades federativas el resolver, porque ya se dijo determinada emisión de yo voy a poner entre comillas políticas, creo que no es la mejor respuesta. Definitivamente coincido con el maestro Alejandro, el sistema relacionado con el Seguro Popular era totalmente mejorable y no intercambiable por la política actual, que no está dando respuesta a las situaciones reales y que además que en temas en este momento de la crisis de salud por la pandemia, bueno, se vuelve totalmente catastrófico, ¿no? Creo que tenemos en materia de todo este ámbito nacional un enorme reto. Muchísimas gracias. Y perdón que me meta así rápidamente, nada es gratis, ¿eh? Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar y aquí la cuestión es regresar a una de mis primeras láminas. Cicerón decía que no hay que cargarle la mano a unos, porque esos unos a los cuales les estás cargando la mano. A ver, el gobierno no es generador de recursos, eso es algo muy importante. El generador, el gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza es la administración de los recursos, no generamos. Nosotros no vendemos y cuando hablamos de la gratuidad, yo quiero decir que alguien tiene que pagar. El gobierno no genera recursos. Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar? Pues de aquellos que paguen impuestos. Y esos que pagan impuestos van a llegar un momento en que van a decir, pues yo hasta aquí. Y esto a largo plazo va a generar un grave conflicto, no nada más en materia de salud, un grave conflicto en materia económica y de sustentabilidad de todo el Estado. Es correcto, es correcto. Bueno, con lo anterior quiero solicitarles de la manera más atenta a los que estuvieron aquí acompañándonos, que si por favor nos pueden ayudar con una encuesta de calidad de servicio para obviamente evaluar lo que estamos llevándoles hasta sus hogares. Y pues con esto pues hemos llegado a la culminación de esta sesión y no me resta más que expresarles mi agradecimiento a todos los que han colaborado en el desarrollo de este panel y cuya constancia y dedicación en las tareas propuestas considero que han alcanzado el objetivo buscado. Francamente, me es imposible describir en breves palabras el grado de agradecimiento que siento hacia ustedes, así como de admiración por la labor en el servicio público, estudiantil y calidad humana que poseen. Pues sin dichas cualidades y atributos, no habría sido posible esta tarea que hemos desempeñado el día de hoy. Con lo cual, los invito a seguir trabajando y a seguir capacitándose como lo han hecho hasta ahora. Y por mi parte, es todo. Gracias, muy amables, y pues damos por concluidas esta sesión. Muchísimas gracias, buenas tardes. No, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Nos estamos viendo. Les hacemos llegar su reconocimiento. En la semana que entra, entre 1 o 2 semanas, les mando su reconocimiento y se los llevo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cris. Gracias a ustedes, muy agradecido, como siempre, y quedo a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su participación.